espacio que vamos a llamar hoy Eres lo que sientes, eres lo que sientes, y por eso creo que vale mucho la pena que hagamos una especie de repaso de lo que hemos venido haciendo por estos días y darnos cuenta de cómo a través de este crecimiento que estamos haciendo de manera conjunta, de cómo este interactuar, vamos aprendiendo muchísimas cosas de la vida misma y empezamos a enterarnos de tantísimas historias que pueden ser las propias, que pueden ser las de cada uno de nosotros, y con ello vamos edificando cosas que realmente valen mucho la pena. Por eso denominamos esta charla de hoy Eres lo que sientes. Un saludo para todos los que se van conectando en este momento. Cuéntenle a otro amigo o a alguien que necesite de estas informaciones, porque realmente son bien interesantes. Entonces, hagamos una especie de repaso. En los últimos 3 lives hemos hablado de, primero, dar el primer paso, y por eso decíamos es necesario conectarnos con ese primer centro, el centro que nos da esa polaridad, ese anclaje, esa fuerza, ese poder, esa voluntad, esa capacidad de proyectarnos con fuerza, con determinación, con disciplina, con deseo ardiente, con ganas, con entusiasmo, con toda esa energía que habita en cada uno de nosotros para poder proyectar lo que realmente somos y vinimos a hacer. En el segundo, entonces, hablábamos de pasar de las ideas a los hechos concretos, de las ideas a lo concreto. Entonces decíamos y hacíamos referencia al segundo centro de energía, al segundo chakra, y en ese segundo chakra decíamos es necesario que esa creatividad física se vea repleta de la energía sexual, que bien manejada, no simplemente refiriéndonos a la genitalidad, sino también a esa fuerza vital, estamos diciendo, nos puede relanzar para conquistar esos que llamamos nuestros propios sueños, nuestras propias aspiraciones. Qué rico verlos conectarse aquí desde tantas ciudades y desde tantos países que nos acompañan. Es una delicia poder compartir con ustedes, y por eso no nos privemos. Ahí está la flechita, inviten a otro que se conecte en este momento. Y el tercero, el anterior, fue ese de cero ataduras. Me impacta todo lo que les llegó este live de cero ataduras, porque realmente yo creo que en ese plano estamos muchos de nosotros tratando de liberar tantas cosas que en verdad deberíamos soltar para que no nos limiten el caminar de manera libre y espontánea. Hoy entonces decimos somos lo que sentimos, y realmente ya con esto estamos tocando la energía del cuarto centro, la energía de Anahata, como lo llaman los orientales, y ese Anahata, esa energía del cuarto centro, lo que nos dice es, primero que todo, es el centro de los 7 chakras principales. Por eso la intención cuando decimos nosotros somos lo que sentimos es que tenemos que volver a ser lo que somos, tenemos que volver al centro, tenemos que volver al equilibrio, tenemos que volver a eso que implica conectarnos con el ser interior, con el maestro interior que nos permite autorreconocernos y, por supuesto, con base en eso, empezar cada uno de nosotros a realizar eso que identificamos como la parte sagrada de nuestra misión divina dentro de un plan infinitamente mayor. Así que amar sin condiciones significa volver a experimentar la posibilidad de sentir. Si decimos sentir, ya estamos diciendo, estamos tocando el campo magnético de nuestro ser. Cuando decimos pensar, estamos diciendo, estamos tocando el campo eléctrico de nuestro ser, pero lo eléctrico y magnético, cuando se conectan, están generando un campo que ni siquiera sospecharíamos, pero que es capaz y es suficiente para darnos toda la valentía, toda la fuerza, toda esa capacidad inmiscuida con el amor para poder realmente realizar eso que nos vamos a proponer. Y entonces allí nos damos cuenta de que absolutamente nada resulta ser imposible en ese momento. Así que no en vano, allí está el corazón, ese órgano que apenas con algo así como 1000 gramos de peso es capaz de bombear algo así como 400 litros de sangre por minuto. Ustedes se imaginan, esto significa, por hora, esto significa 5 a 7 litros por minuto. Esto significaría también latir unas 100,000 veces en un día, 40 millones de veces en un año y algo así como 3,000 millones de veces
en una vida promedio, es decir, en esos, llamémoslo, 70 años, por decir una vida promedio. Por fortuna hoy todos los días se están incrementando los índices de longevidad y gracias a la ciencia muchas veces tenemos muy buenas condiciones a pesar de que vamos avanzando en estas edades. Pero imagínense un corazón que lata 3.000 millones de veces en una vida promedio. Esto ya es absolutamente grandioso y yo creo que nos invita a darnos cuenta de lo que estamos tocando cuando estamos mencionando esto de que somos lo que sentimos y de conectarnos con nuestro cuarto centro, con ese anahata. Eso es entonces centrarnos. Así que centrarnos es volver a nosotros, es volver a hacer lo que sentimos, es volver a permitir que ahí, a partir de ese anahata, a partir de ese cuarto chakra de energía, cada uno de nosotros se empiece a dar la oportunidad de realizar la verdadera alquimia que normalmente lleva a despertar la alegría en nuestro interior. Es decir, que cuando alquimizamos, cuando realmente trabajamos nuestras emociones de una manera seria, responsable, juiciosa, ese corazoncito empieza a emocionarse tanto como me emociono yo cuando les voy contando todas estas cosas, y se empieza a emocionar tanto que en ese momento es capaz de emitir la emisión que le es propia, que es la de la alegría. La del riñón es el miedo, la del hígado es la ira, la del pulmón es la tristeza, la del vaso las obsesiones, pero la del corazón es la alegría. Por eso cuando decimos somos lo que sentimos y sentimos lo que somos, realmente lo que estamos haciendo en ese camino de doble vía es volviendo a recuperar nuestra felicidad, esa a la que teníamos derecho. Es que vinimos a ser felices. En realidad es casi una responsabilidad nuestra ser felices, y cuando logramos hacer eso empezamos a darnos cuenta de que la fisiología, el comportamiento de nuestro cuerpo empieza a modificarse. Miren qué cosas tan especiales. Alguna vez me llegó a la consulta alguien que tuvo problemas muy severos con las drogas, es decir, un grado de adicción de verdad que estaba haciendo que su vida no tuviera sentido, que no encontrara la posibilidad ni el camino despejado para realizar lo que él quería. Y realmente allí empezó una historia que a mí me conmovió profundamente, porque me dijo: doctor, yo ya me iba a suicidar. Ya tenía listo todo para hacerlo en mi habitación, porque sentía que no cabía en ninguna parte, sentía que no estaba conectado con la vida, sentía que no tenía ninguna misión, sentía que no tenía ningún propósito. Estaba viviendo eso, una vida sin sentido, y de repente mi madre entró a la alcoba cuando yo ya iba a hacer el acto de suicidarme, y de pronto, sin decirme nada, se queda mirándome y me da un abrazo. Y me da un abrazo y yo le pregunto: pero mamá, ¿por qué me diste este abrazo? Ella le contesta: no sé, hijo, sentí el impulso inmenso de tener que entrar a darte ese abrazo y decirte que conmigo puedes contar siempre, y que conmigo y con mi presencia posiblemente puedas vencer esas cosas que no te han permitido salir del infierno de las drogas. Ella salió. Él se encerró en su pieza y dice: yo empecé a llorar como nunca, empecé a conversar con mi almohada y empecé a darme cuenta del propósito que empezaba a partir de ese abrazo. Y por eso hemos dicho siempre que las manos son la prolongación del corazón. Y en un abrazo lo que estamos entregándole a los otros es el corazón, y en ese abrazo estamos permitiendo entonces que de verdad empiecen a ocurrir los verdaderos milagros, porque en el abrazo con Z y con S, es decir, en ese calor humano que estamos transmitiendo, además a través de un instrumento de percusión tan maravilloso como es ese corazón, empezamos a vibrar, a latir en la misma frecuencia, y el solo hecho de que el otro lata en la frecuencia de un ser que está ordenado, que es capaz de experimentar amor, que es capaz de sentir en su interior toda esa posibilidad tan maravillosa, realmente nos damos cuenta de que ahí empieza ese milagro de la existencia, y nos empezamos a dar cuenta de que a través de ese movimiento de conciencia
enriquecido a través del campo magnético que representa el abrazo, porque es el campo magnético más potente de nuestro ser, entonces en esa alquimia empieza la verdadera alegría genuina y empezamos a cambiar por completo y a modificar por completo nuestra existencia. Cuando hay algo que nos está martillando continuamente, cuando hay algo que nos está taladrando en nuestra cabeza, pero que además toca nuestro, que precisamente empecemos a través del endotelio, esa capa interna de nuestras arterias, a inflamar esa capa, y es cuando se produce lo que llamamos nosotros una vasculitis. Esas vasculitis no son otra cosa que la inflamación de la capa interna de las arterias. Y se los he dicho tal vez en algunos otros lives, que cuando yo golpeo mi mano aquí 2 minutos, pues no tengo problema, pero a los 5 esto se empieza a poner colorado y a la hora esto se empieza a inflamar. Lo mismo ocurre en nuestro interior, en nuestras arterias. Así que no nos dejemos perturbar por las emociones, y este es el órgano que modula básicamente esas emociones. Existen muchísimas emociones que están en relación con los diferentes chakras, pero este es un órgano rector de emociones básicas, obviamente ordenadas por el amor. Entonces, el solo hecho de que empecemos a resonar en frecuencias que nos permitan sentir cualquier emoción hija del amor, como la ternura, la comprensión, la compasión, la presencia misma de nosotros, ese solo hecho ya nos va a ayudar a centrarnos, a empezar a modificar esto que debería ser un amor absolutamente incondicional para poder fluir de manera adecuada. Pensemos en esto. Muchas de las enfermedades cardiovasculares empiezan porque se entorpece la circulación de la sangre. Obviamente una de las funciones vitales del corazón es bombear esa sangre, esos 5 a 7 litros por minuto a través de todo nuestro cuerpo, pero ese bombeo de esa sangre debe tener una característica, y es que debe fluir. Cuando no fluye, entonces nos empezamos a atascar. Imaginen ustedes una autopista en la que hay 3 carriles y de pronto precisamente uno de esos o 2 carriles se ven ocupados porque hubo un accidente o porque hubo un choque o lo que fuera. En ese mismo instante, esa circulación de los vehículos se entorpece y entonces se forma lo que nosotros llamamos un trancón. Ese trancón a nivel de las arterias no es otra cosa que un coágulo, por ejemplo, que produce una trombosis o una tromboflebitis, por decir algo, que no permite que la energía circule. En este caso, la sangre circula. Entonces, esto es muy, muy importante, porque cuando logramos comprender eso que les estoy diciendo, realmente empezamos a darnos cuenta de que en el amor sin condiciones, la primera característica que nos permite ser lo que sentimos es que empezamos a fluir. Si nos guardáramos esta sola palabrita, fluir, esto ya sería absolutamente maravilloso. El hecho de fluir implica que estamos permitiendo que no se detengan, que no haya resistencia, y esa resistencia a nivel de las arterias va a generar inicialmente una cosa que llamamos hipertensión, es decir, una exagerada presión que tiene que hacer el corazón para bombear la sangre a través de una arteria rígida, y entonces ahí es donde empiezan a sucederse la gran mayoría de las catástrofes a nivel del sistema cardiocirculatorio y por supuesto de lo que ella implica desde el punto de vista emocional. Es decir, que un amor sin condiciones nos lleva a evitar aquello del corazón roto. Cuando el amor es condicionado, cuando le decimos a alguien, yo te voy a querer más si tal cosa, ya eso deja de ser un amor genuino, porque el amor genuino libera, el amor genuino no ata. El amor que ata se llama enamoramiento. En cambio, el amor genuino es el estar enamorados, que verdaderamente nos permite en amor a dos ser uno. Y de esa forma empezamos a darnos cuenta de que ese famoso síndrome del corazón roto realmente existe en medicina. Está descrito que cuando por alguna circunstancia nos desenamoramos o tenemos un golpe emocional muy, muy fuerte, por ejemplo, con nuestra pareja y con el que no nos permite avanzar tranquilamente, entonces, ¿qué ocurre? Que
literalmente se desgarran algunas fibras del corazón. Así que lo que dicen las canciones de despecho muchas veces resulta ser absolutamente cierto, y se nos rompió el corazón de tanto usarlo. Realmente puede ocurrir en un momento determinado que esto empiece a modificar nuestra existencia y que nos demos cuenta de que a partir de este momento cada uno de nosotros puede caer en cuenta de la necesidad que tiene de, a través de estas emociones, empezar a fluir y darse cuenta de que no vale la pena restringirlas, sino simplemente modularlas. De esa forma nos vamos a dar cuenta de que el endotelio, esa capa interna de las arterias, está allí dispuesto para nosotros, para que nos demos cuenta de que tenemos esa capacidad de modular nuestras emociones. Ese corazón roto, por fortuna, como algunas de las fibras que se le rompen a un deportista cuando está haciendo un partido de fútbol o de voleibol y de pronto es un estiramiento mayor, a lo mejor sin previo calentamiento o sin previa preparación, entonces se rompen y ocurre lo que se llama un desgarro muscular. Es decir, estas fibras que estaban entrelazadas se sueltan parcialmente, por fortuna tienen una gran capacidad de volverse a entrelazar y finalmente volver a generar un tejido fuerte, denso, que le permite seguir reconstruyendo y regenerándose. Eso es Isabel Pantoja, perfecto, Isabel Pantoja lo describe perfectamente. Entonces, pensemos en esto: si estamos buscando volver al centro, si estamos buscando ser lo que sentimos, es necesario recuperar ese equilibrio, y al recuperar ese equilibrio encontramos la armonía y la paz interior. Esto sí que es bien importante, porque sin paz no vamos a poder desarrollar tampoco la ciencia de la paz, que no es otra cosa que la paciencia. Entonces la conexión puede ser de muchas formas, pero no de cualquier forma. Debe ser una conexión desde el respeto, desde la ternura, desde la emocionalidad elevada al más alto nivel, y es ahí entonces donde nos empezamos a dar cuenta que podemos empezar a elevar las alas. Por eso, de verdad, darnos cuenta de que somos lo que sentimos nos lleva a que en ese momento no permitamos que nada ni nadie nos arrebate esa posibilidad de volar. Cuando extendemos nuestras alas, cuando empezamos realmente a despegarnos del suelo, a empezar a ganar altura para desde arriba empezar las cosas, a empezar a ver las cosas de manera global, de manera íntegra, de manera contextual, entonces es ahí donde verdaderamente empezamos a elevar nuestras más altas aspiraciones también. Por supuesto, hay momentos en que el vuelo exige un esfuerzo tremendo al extender las alas, y hay un momento en que la fatiga nos puede vencer, y por eso las aves, cuando llegan a cierta altura, aprovechan las olas de calor que les permiten en ese momento mantenerse en el aire, pero balancearse y descansar, digamos que tomar un segundo aire para de nuevo agitar las alas y seguir volando en una dirección determinada. Eso mismo ocurre cuando nosotros levantamos el vuelo, cuando no hay nada que nos impida, cuando el viento está a favor, cuando hemos despejado el camino, en este caso ese aire que nos permite volar, cuando en verdad a través de nuestros actos hemos preparado ese momento sagrado de levantar el vuelo, empezamos a rescatar la necesidad de las pausas. El corazón, el cuarto centro, es lo que llamamos el oscilador eléctrico maestro, y es decir, que a través de ese oscilador del corazón nosotros podemos bombear la vida literalmente, pero encontrar el secreto de la vida que está en los ritmos, y encontrar el secreto de los ritmos que está en las pausas. Fíjense qué tan interesante es todo esto que estamos mencionando. Yo es que me emociono. Yo me voy emocionando y me voy dando cuenta de que todas estas cosas son las que tenemos que vivir en nuestro día a día. Si nosotros cerramos los ojos y miramos hacia adentro, como debería ocurrir todos los días,
en ese momento de pausa, en ese momento de meditación, entonces empezaríamos a reconocernos nosotros mismos a través de eso que nos dicta el maestro interior, a través de eso que nos dicta ese ser que habita en nosotros y que nos está diciendo, venga, es un momento fantástico, único e irrepetible para que al cerrar los ojos escuchemos lo que desde nuestro interior esa voz nos está dictando para poder verdaderamente avanzar de una manera certera. Les quiero contar una historia que es muy significativa para mí en mi formación. Alguna vez estaba dictando yo un seminario en Cartagena para unos colegas de Ecopetrol y resulta que por allá nos encontramos a una de estas colegas que consulta en medio del curso porque tiene una historia de cefaleas muy intensas, según ella, desde hacía 4 años. Cefaleas, dolores de cabeza pues intensos, tratados por todos los que ustedes quieran, desde por supuesto el neurólogo hasta el internista, el psiquiatra, el psicólogo, todas las ramas de la medicina estaban allí inmiscuidas y no podía mejorarse, a pesar de los múltiples medicamentos, a pesar de todos los tratamientos, a pesar de haberse hecho todos los exámenes posibles. Cuando a uno le dicen, mire, hace 4 años yo empecé a sufrir esto, pues viene una pregunta más que obvia. ¿Qué preguntarían ustedes? A ver, ¿qué se les ocurriría preguntar en un momento como estos? Aquí nos vamos formando y los voy poniendo yo a prueba y por supuesto hago que se sacudan las neuronas y que nos demos cuenta de que realmente a través de eso podemos empezar a descubrir. Cefalea y migraña, digamos que pueden ser distintas, pero hablemos aquí en general de dolores de cabeza. Entonces, ¿qué preguntarían si alguien les dice, mire, hace 4 años empecé a sufrir de dolores de cabeza? Es una cosa más que lógica. Viene una pregunta absolutamente clave. ¿Qué pasó hace 4 años? Gracias, Maggi García, qué maravilla, excelente, Lili. Miren, esto sí que me parece bonito, porque ya nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos pudiendo hacer diagnósticos y ustedes probablemente, los que me están contestando, no son médicos y sin embargo, miren cómo todas las respuestas coinciden. Estoy súper orgulloso de ustedes porque de esta manera significa que no hemos perdido el tiempo en todos estos años en que hemos estado compartiendo estos momentos, así que rico, delicioso, pero tienen que invitar a muchos más y darle los likes que les tienen que dar por allá a los videos de YouTube, porque entiendo que si le damos like, alguien más se une y entonces de esa forma podemos seguir multiplicando esta. Por supuesto, en ese momento la pregunta fue, ¿qué te ocurrió hace 4 años? Y ella, miren la joyita que me saca aquí en este momento y me dice, hace 4 años, doctor, yo tuve un accidente automovilístico muy severo, nos volcamos, yo me volví nada, la cara así lo expresa, y entonces, ¿qué pasó? Que obviamente tuvo que recurrir al cirujano plástico, y ese cirujano plástico, créanme, hizo un trabajo absolutamente maravilloso. Si yo no hubiera sabido que ella había tenido un accidente, jamás me hubiera imaginado que lo tuve, porque ella me decía, yo me desfiguré mi cara por completo, pero yo veía una cara completamente normal. Pero obviamente aquí uno se queda pensando, a ver, si hace 4 años que ocurrió ese accidente, es desde cuando viene presentando estos dolores de cabeza, uno dice, bueno, pudo haber sido que el trauma produjera alguna alteración a nivel cervical o a nivel de algunos de los huesos o a nivel de... No, todo esto estaba absolutamente descartado por los múltiples exámenes que ya le habían hecho los colegas desde el punto de vista convencional y por supuesto haciendo lo que les correspondía hacer en ese momento. Pero a mí se me ocurre pedirle una foto de ella y le pregunto si tiene en su celular o por ahí guardada alguna foto de ella hace 4 años. En efecto, saca una foto de hace 4 años y yo miro y veo 2 seres completamente distintos. O sea, la de hace 4 años era una cara que nada que ver con la cara actual. Pero inmediatamente yo empiezo a pensar, pues claro, es que esta no se parece para nada a esta y por lo tanto no se reconoce. Cuando uno no se reconoce, entonces no acepta su propia imagen. Miren qué historia tan bonita la que les voy a contar.
Cuando uno no se reconoce, no acepta su propia imagen. Hay una herramienta que nosotros, quienes trabajamos en medicina sintergética, tomamos y es el pulso. Uno a través del pulso puede detectar cómo está circulando la energía. Pero si ustedes hicieran este ejercicio, aunque no tengan ningún tipo de experiencia en este momento, si hicieran este ejercicio como el que yo hice con ella, yo le pido que ella evoque en su memoria esa información del accidente y entonces voy tomando el pulso y cuando ella evoca, recuerda lo que ocurrió, este pulso inmediatamente se acelera. Eso lo llamamos en sintergética una señal autónoma vascular. Llamémoslo simplemente, se altera el pulso. Se altera el pulso y eso solo ya me está contando un chisme. Ustedes saben que yo soy muy chismoso. Realmente el pulso es el chismoso y eso me está contando algo muy, muy significativo. ¿Qué me está diciendo? Que algo ocurrió ahí que aún a través del pulso yo lo puedo detectar porque me está diciendo yo no quiero recordar eso, eso fue demasiado para mí, tal cosa, entonces por eso el pulso se altera. Pero se me ocurre que debemos seguir avanzando y hay una cosa que nunca le falta a las mujeres en sus bolsos y es un espejo, ¿sí? Entonces yo le pido, si tiene algún espejito, en efecto, ustedes ven que muchos de los estuchitos de estos de las pastas de planificación tienen su espejito ahí interiormente, ella saca su espejo y cuando yo paso su espejo, mirándola a ella, es decir, ella reflejándose en el espejo y voy tomando su pulso, yo empiezo a pasar el espejo desde esta altura y voy pasando por todos los centros, pero cuando llego a la zona de esta parte que se llama el sexto centro, el Ajna Chakra, inmediatamente ese pulso se dispara, como si al mirarme a mí mismo en ese sexto centro no me reconociera y por eso el pulso se dispara. Creo que me están entendiendo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que cuando ella veía su propia imagen, no se reconocía, no se aceptaba, porque recuerden, ella tenía una cara completamente distinta a la que estaba en este instante con ella. Es como si estuviéramos hablando de dos personas, pero miren la hermosura y lo que implica esto. La terapia se limitó simplemente a eso. Ustedes no me van a creer, pero lo que yo hice fue, le dije, te vas a poner todos los días tu espejo, siquiera 10 minutos mirando hacia la piel, es decir, como si se estuviera reflejando ella misma en el espejo, pero lo va a colocar todos los días en el sexto, que recordemos es el centro integrador de la información. Es decir, que lo que estábamos pretendiendo con ella era mostrarle su propia imagen de su propia cara, de esta zona, inmediatamente para que ella empezara a reconocerse a sí misma y lo que hacíamos era que se dejara el espejo 10 minutos todos los días, era como estarle diciendo al cuerpo, mira, esta soy yo, reconócela, acéptala, llévala otra vez a tu interior, vuelve a ser tú y permítete reconocer esto que ahora eres y no lo que eras anteriormente. Esto ocurre con muchas cosas, no solamente cuando tenemos algún tipo de alteración física, también cuando tenemos algún tipo de alteración emocional y a veces de verdad no nos reconocemos y si pasáramos un espejo y tuviéramos problemas con los apegos que vimos la vez pasada y por eso decíamos es muy importante soltar, sentir y sonreír, o si tuviéramos problemas con la capacidad de concretar, muy seguramente el espejito resonaría, es decir, el pulso vibraría cuando pase el espejo en esos centros. Pues bien, aquí resuena, vibra en esos centros que les estoy mencionando. Ojalá esto lo escuchen nuevamente porque este live queda colgado ahí en el Instagram y en el canal de YouTube. Y lo cierto es que esta mujer, obviamente médica, ustedes se imaginan un grado de escepticismo supremamente grande, como este doctor está loquito, y como ella iba donde los médicos normales y yo parece ser que no soy de los médicos normales. Entonces ella aún así acepta y dice, bueno, si es eso tan simple yo lo voy a hacer. Entonces lo hizo y empezó a hacerlo. Yo regreso como a los 2 meses a dictar un nuevo seminario y ella está presente. Le pregunto cómo va, me dice, doctor, es increíble, me dolió la cabeza ese mismo día y desde entonces yo no tengo dolores de cabeza. Mucho tiempo dejé de verla y tal vez me encontré con ella en un seminario en Bogotá y esta mujer, después de tal vez unos 8 años, yo le pregunté, ¿cómo seguiste de tus dolores de cabeza?
ay, verdad, yo tenía dolores de cabeza, ya no se acordaba de sus dolores de cabeza, es decir, ya habían sido historia. Miren entonces lo que ocurre cuando en verdad somos lo que sentimos. Por eso algunos aquí me están diciendo, médico normal, no, loco sí, bueno, está bien, loco también, pero los cuerdos nunca hicieron historia, o sea que también vale la pena ser un médico medio loco ahí, pero eso está bien. Aquí nos hacen una pregunta, y cuando uno no recuerda algún suceso que se relacione con el dolor de cabeza muy fuerte, generalmente el subconsciente sí lo recuerda. Puede que nosotros racionalmente no lo recordemos, pero es muy factible que nuestro subconsciente sí lo recuerde. Y muchas veces no tienen que ser eventos tan complejos como esto de un accidente, puede haber sido una comida tóxica que degeneró en una congestión hepática severa, es decir, una congestión del hígado. Entonces probablemente cuando pasen el espejito y lleguen a la zona del hígado, ese pulso se empiece a disparar y entonces ustedes sepan, ah bueno, puede que no recuerde desde dónde fue, pero si me está señalando mi hígado, debo drenar el hígado. Y créanme, hasta el 90% de las cefaleas comunes se curan drenando el hígado, se curan, estoy diciendo, no es que se mejoren, se curan drenando el hígado, así que podemos pensar en este tipo de cosas. Miren qué cosas vamos encontrando aquí en el camino a través de estas anécdotas, de estos episodios tan especiales, y realmente empezamos a darnos cuenta de que tenemos herramientas para hacerlo. Por eso cerremos los ojos y miremos hacia adentro, por eso reconozcamos nuestras propias historias, por eso empecemos a adaptar patrones frecuenciales que nos pueden llevar a que se manifieste una enfermedad determinada. Lo propio ocurre, claro que sí, con ese dolor de espalda, con ese suceso que altera tu sueño, claro, y eso es bien importante. A ver, les doy ese truquito de cómo drenar el hígado para quienes ya están pensando, ay, yo tengo ese dolor de cabeza, a lo mejor si dreno mi hígado con eso mal. Hay unas goticas que venden en el mercado que tienen tintura de ruibarbo, boldo y cáscara sagrada. Y tomarse 15 goticas de ese componente a mañana y noche es más que suficiente. Si lo hacen unos 2 o 3 meses, créanme, la gran mayoría de los dolores de cabeza, incluso de algunos tipos de migraña, desaparecen. Ahí les doy pues ese truquito. Pensemos en esto también. A ver, si hay algo que nos está alterando el sueño, como nos están haciendo la pregunta, es muy factible que estemos alterando también una cosa que está en la zona posterior del cuello, que se llama la sustancia reticular activante, y esa sustancia reticular activante es la que le da la orden al cerebro para que después estimule la producción de melatonina, y esa melatonina nos lleva a tener un sueño reparador. Ojo a esto, que no es cualquier tipo de sueño, es el sueño reparador. Pues bien, muchas emociones que no hemos permitido sentir, que no hemos modulado, sino que hemos reprimido y no nos hemos permitido precisamente sentir lo que debemos sentir, y por eso el título de esta charla hoy, que definitivamente no es en vano, somos lo que sentimos. Si no permitimos que eso ocurra, entonces muy probablemente vamos a empezar a entender esto que estamos diciendo. Si de pronto no captaron alguna de estas informaciones o lo de las goticas, repasen otra vez el live que queda allí colgado o en el canal de YouTube, para que no nos detengamos allí y podamos seguir avanzando. Entonces, en ese momento, como les decía, el solo hecho de decir soy lo que siento me permite empezar a adaptarnos. A ver, pues yo les repito las gotas: tintura de ruibarbo, boldo y cáscara sagrada. Las venden como gotas hepáticas en alguna tienda naturista en nuestro medio, ¿sí? Para quienes están aquí en Medellín y en Colombia, ¿listo? Pensemos en eso, que es fácilmente realizable. Entonces, les decía, ojo, porque si nosotros empezamos a adaptarnos, el órgano que permite fluir a través de esas ondas de cada latido en la sístole y la diástole está llevando una información que se prolonga y se proyecta a través de las arterias, y de allí va a llegar a todos nuestros órganos, sistemas y tejidos. Y por supuesto, ese corazón nos va a permitir que, adaptándonos a esas frecuencias, empecemos a resonar, a vibrar en la misma frecuencia. Hay una ley descrita por un médico holandés por allá en los años 1640 y tantos,
Ese médico holandés se llamaba Christian Huygens y él habla de una ley que más adelante la física adoptó, que es lo que se llama la ley de la resonancia mórfica. Esa ley de la resonancia mórfica lo que está haciendo es permitiéndonos entender que dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia. Y entonces les recuerdo que en la física del bachillerato nos ponían un ejemplo de dos relojes de péndulo oscilando distinto, y de pronto llegaba un momento en que el mayor arrastraba las oscilaciones del menor y empezaban a oscilar en la misma frecuencia, y entonces empezaban a encontrar lo que se llama esa resonancia. Eso sí que es bien importante. Esa resonancia nos va a permitir que el corazón recuerde de alguna manera esos eventos, y aún, aunque suene paradójico, podemos recordar el futuro. Un momentico, mastiquémoslo más despacio. ¿Cómo voy a recordar el futuro? Es de verdad que este doctor está como loco, ¿no? Desde la física cuántica no existen los tres tiempos lineales como pasado, presente y futuro, que hacen parte de la antigua visión de la física, que es la física newtoniana, que digamos que nos llevó durante cientos de años, y que cuando le cayó la manzanita a Newton y le sacó el chichón, entonces se empezó a hablar de la gravedad, pero para esas otras fuerzas mucho más sutiles vino luego la visión de la física cuántica. Por lo tanto, esto de empezar a darnos cuenta de que empezamos a vibrar en esas frecuencias nos permite a nosotros darnos cuenta de que a través de la resonancia podemos también empezar a crear, a través de un pensamiento, de una visualización, de una imagen que estamos creando, podemos reconstruir perfectamente lo que nos está ocurriendo en el cuerpo. Miren, les voy a contar más historias porque yo sé que les encanta escuchar historias. Alguna vez estaba en Chile también dictando un seminario y nos llevaron una niña, muy niña, tal vez de unos 3, 4 añitos, con una escoliosis lumbar severa. Una escoliosis lumbar severa, es decir, la columna estaba torcida como en una S. Imagínense lo que eso implica para una niña que apenas está empezando sus primeros añitos de crecimiento, e imagínense lo que le aguarda en el tiempo cuando esa columna completamente torcida va a limitar por completo sus capacidades y sus funciones. Pues bien, empezamos a hacer una cosa. Y fíjense que en ese ser lo que sentimos, nosotros podemos crear cualquier imagen. Y simplemente le pedimos al grupo, un grupo que no tenía ni idea de estas técnicas de sanación, obviamente guiados, por supuesto, por quien estaba en ese momento como docente, que era yo, y les pido que vayan visualizando e imaginando cómo vamos rectificando esa columna. Imagínense que ustedes tienen una varillita torcida y que la vamos reordenando, digamos que reorientando, rectificando, y eso fue lo que empezamos a hacer. Todos con sus manitos iban imaginando que en la palma de las manos hay un campo magnético suficiente, y esto de imaginar y visualizar es tremendamente potente, pero además aquí hay unos puntos de acupuntura que se llaman los puntos 8 del maestro de corazón, así lo llaman los chinos, que generan un gran campo magnético. Si ustedes empiezan a acercar sus manos de esta manera, se dan cuenta que aún sin tocarse, a cierta distancia ya empiezan a sentir como una especie de hormigueo, de cosquilleo, de todo eso, y por supuesto que esto empieza a modificar por completo esa concepción que tenemos. Entonces cada uno empieza a visualizar. Algunos imaginaban que le estaban orientando en el sentido lateral, otros fronto-occipital, es decir, antero-posterior, digámoslo de esta manera, y otros tratando de elongar un poquito la columna como si estuviéramos jalonando un poquito esa columna que estaba torcida, y todos empezamos a hacer ese ejercicio. Era un auditorio, yo calculo que en ese momento había unas 200 personas de colegas que estaban en formación con nosotros, y ellos empiezan a hacer simplemente llenando, ojo a esto, de su mejor intención, que parte del corazón. Por eso somos lo que sentimos y sentimos lo que somos. Entonces eso fue lo que hicimos.
Dejamos esto allí, por supuesto le solicitamos a esos papás que yo sabía que yo tenía que volver nuevamente como a los 3 o 4 meses a dictar otro seminario en Santiago de Chile, y le pedimos a esos papás que para ese entonces tuvieran una nueva resonancia cercana al momento en que íbamos a dictar esa charla. Ustedes no se imaginan, yo les confieso que a mí se me escaparon algunas lagrimitas de alegría cuando vi no solamente el resultado de esas resonancias, sino ver a esa niña absolutamente puesta con un tono vital, con un tono además muscular y con una posición, yo diría, absolutamente perfecta. Pero cuando miro yo esa resonancia y comparo con la anterior, yo decía, esto no puede ser que haya ocurrido. Pero lo cierto es que, para resumirles, hoy en día, de eso ya hace más de, yo calculo que por ahí unos 15 años, esta niña lleva una vida normal. Me sigo enterando de ellos porque, bueno, finalmente nos volvimos amigos de esos papás y, por supuesto, de nuestra pacientica estrella ya. Así que fíjense todo lo que podemos hacer cuando somos lo que sentimos. Reconocernos en ese espejo, adaptarnos, ser lo que sentimos, genera unas especies de resoluciones de muchas de las discusiones mentales que evitan que sigamos avanzando, y por supuesto eso hace que nos perdamos en ilusiones que en realidad dejan de mostrarnos lo que somos en nuestra vida. Te respondo aquí a esa pregunta que me dicen si es posible tener una cita presencial conmigo. Sí, lo es. Obviamente están un poquito a tiempo posterior, pero les dejo mi contacto, 310-654-4010. Aparece ahí en la página, en la portada del Instagram, 310-654-4010. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué ocurre también cuando empezamos a tener esas discusiones? Por ejemplo, si nosotros tenemos una alteración que nos lleve a tener discusiones mentales o incluso directas con nuestra pareja, pues qué bueno modular los sentimientos, porque nada que altere más el buen funcionamiento de nosotros como seres humanos que las discusiones, incluso con ese que debería ser nuestro compinche, nuestro complemento, ese que nos ayuda a darnos cuenta de para dónde ir. De esta forma, nosotros podemos empezar a acumular una fuerza magnética atrayente que, a través de un proceso de imaginación y visualización, puede permitirnos sentir. Bien, gracias. Aquí LF, gotas de ruibarbo, boldo y cáscara sagrada. Bien, entonces, les decía, si eso existe en la pareja, esto altera por completo nuestro buen funcionamiento y va a alterar todas las cosas que estén a nuestro alrededor. Miren, el cuarto centro es el centro ordenante por excelencia. Si nuestras relaciones, no solo con nuestra pareja, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros gobernantes, está alterada, entonces todo empieza a ser caótico. Pero la respuesta más importante a la inquietud que sigue después de esto, y es cómo salir de ese caos, es empecemos a multiplicar esos órdenes del amor. Cuando hacemos una acción de amor, cuando por ejemplo educamos y formamos, cuando no solamente los médicos, la mamá a sus hijos, el patrón a sus subordinados, el vecino al amigo, en fin, cuando hacemos ese tipo de acciones de servicio, ya estamos encontrando el único vicio que deberíamos tener, el ser vicio. Y de esa forma, entonces, nos vamos a dar cuenta que esa fuerza magnética atrayente nos permite acunar pensamientos semillas, cambiar nuestros tipos de pensamiento, compartir más que competir, y esto sí que es bien importante. Vivimos en una sociedad que compite todo el tiempo, y entonces tenemos que empezar a comprender que te nutro y me nutres, es decir, que de lo que yo haga tú te nutres, pero yo también me nutro de lo que tú haces, así que yo decido qué te doy como alimento, y si te doy un alimento fino, exquisito, delicioso, palatable, lo que ustedes quieran llamar, pues seguramente tú vas a disfrutar de esa alimentación y yo disfrutaré de la tuya también. Entonces eso significa que en ese alimento hay que tener compasión, hay que tener presencia, hay que tener mucha alegría, hay que tener entusiasmo, hay que recuperar el tono, hay que darnos cuenta de que podemos de verdad
ser conscientes de que en nuestro interior está esa posibilidad maravillosa de que cada uno de nosotros se convierte en multiplicador de cosas bellas para que esa oxitocina, la molécula que nos permite conectarnos y vincularnos como seres humanos, nos permita multiplicar a la n potencia todo aquello que nos permita fluir en la vida, volver a recuperar el matiz y los brillos de cada uno de nuestros días, porque de nosotros depende que ese lienzo en blanco que es cada día sea pintado desde la experiencia que cada uno tiene en su interior, y entonces despertamos el artista espontáneo y libre que sin ningún tipo de condicionamiento se permite entender que de él depende que su obra sea perfecta y que el panorama, el paisaje que pinte realmente empiece a darnos cuenta o a llevarnos a darnos cuenta de que, por ejemplo, el sufrimiento es pasajero y que de nosotros depende no aficionarnos al dolor, sino más bien a un lenguaje constructor, a un lenguaje que edifique y no a un lenguaje peyorativo, a un lenguaje pesimista, a un lenguaje que no nos permita depurar y pulir el carácter. Pensemos en esto, que es realmente fundamental. Gracias, Arte Manual Taller, qué bueno, me gustó ese título allí, Arte Manual Taller. Sí, compartir más que competir, eso es muy importante, porque nos permite también enamorarnos, insisto, sin ningún tipo de condicionamiento frente a la vida. Es volver a rescatar, por supuesto, nuestro amor propio, ese que a veces nos da tanta dificultad reconocer o sentirnos merecedores de él. Si empezamos a sentir lo que somos y ser lo que sentimos, realmente empezamos a darnos cuenta de que podemos tocar el corazón nuestro, pero también tocar el corazón de los otros, y no precisamente porque seamos cirujanos cardiovasculares, no. Eso está haciendo que realmente empecemos a darnos cuenta de que allí tenemos herramientas suficientes que nos permitan vibrar de una manera sencilla, con admiración profunda frente a lo que estemos viviendo, y eso hace que también nuestro corazón empiece a generar una cosa que se llama la coherencia y la variabilidad. La coherencia resulta de que nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos siempre se unan con un propósito determinado, claramente establecido para ayudar y servir no solamente a nosotros, sino a la humanidad misma. Y la variabilidad significa la capacidad de excitarnos. Por eso me encantan corazones de todos los colores, azules, rosados, rojos, todos los que quieran enviar, maravilloso, ¿sí? Alguien medio nos da afecto y sentimos que allí es o no es. Y no es. Bueno, y no es. Eso puede ser porque a veces necesitamos tanto afecto que podemos confundir algún pequeño mensaje que nos estén dando. Les decía entonces que empecemos a rescatar eso que llamamos el pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Esto... Gracias por esas palabras. Es que a veces no puedo evitar leerlos y entonces me llena de satisfacción verlos por ahí en sus comentarios. Ojo, a veces inclusive cuando no estamos fluyendo de manera adecuada, eso puede llevarnos a que haya, por ejemplo, una isquemia cerebral transitoria, o que haya un accidente cerebrovascular, o que haya un infarto, o que haya cosas como esas, porque muchas veces dejamos de fluir y a veces incluso en el aspecto mental terminamos haciendo lo que en medicina y en psiquiatría llamamos las crisis conversivas, es decir, cosas en las que nos traicionan nuestra mente y nuestras emociones y no nos permiten avanzar con esa alegría. Por eso es muy importante, otra vez insisto, trabajar con las heces, soltar, sentir y sonreír, soltar ese equipaje que nos permita conectarnos con la levedad, darnos cuenta de que en verdad en nosotros reside esa posibilidad de tener objetivos claros, de crear esa red que nos permita movernos a través de latidos conjuntos. Ustedes se imaginan que la humanidad pudiera latir conjuntamente, es decir, que todos vibráramos en un mismo patrón frecuencial. Cuando los soldados iban a la guerra, en aquellas épocas
el de la percusión iba adelante tratando de con esa percusión recordar y reforzar ese corazón que despertaba la valentía del guerrero, y eso mismo es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tal si nuestros instrumentos de percusión, nuestros corazones realmente resonaran, vibraran en esa misma frecuencia? Entonces estaríamos interpretando posiblemente eso en una misma melodía que nos llamamos la sinfonía de la vida, pero además a través de un ritmo maravilloso que es el ritmo genuino de la alegría y el canto que está en nuestro interior, y empezaríamos a tener objetivos claros, a soltar ese equipaje, a refortalecer nuestras redes, a darnos cuenta de que esos sonidos conjuntos empezarían a también revelarnos el silencio necesario que debemos tener. Eso es lo más importante. Entonces, en esa exquisita conexión que tenemos que tener con nosotros mismos, empezamos a encontrar esa vida con propósito y surge el maestro interior que nos empieza a ayudar a comprender, por ejemplo, lo que Daphne Zenidalk decía en un libro maravilloso que se llama La enfermedad como camino, y empezar a entender que entonces en cada síntoma, en cada signo, hay un lenguaje por descifrar, hay un lenguaje que nos está revelando tantas cosas, y hay algo que nos permite recuperar la felicidad, que es finalmente una decisión. Cuando en verdad somos lo que sentimos, eres lo que sientes, así lo pusimos en la invitación de hoy, entonces la consecuencia lógica es la felicidad, que nos lleva a tomar decisiones acordes con el amor y no con la culpa, que lanza nuestro corazón para que vayamos detrás de él y finalmente podamos volver a autorreconocernos. No sé si tengan alguna inquietud, nos quedan 2 o 3 minutos por si de pronto alguien quiere que hablemos de algo en especial, pero qué rico que estemos disfrutando de este momento. Y qué rico, yo no me canso de mostrarles los vasitos del atrapasueños, me encanta, porque es la manera de sacudir también eso que está en nosotros y que tenemos la obligación de ponerle fecha de vencimiento, de caducidad a nuestros sueños. Así que, bueno, los invito a que terminemos haciendo una pequeña meditación en relación con este tema que hemos venido hoy tratando, para que de esta forma entonces volvamos a concatenarnos con estos 3 últimos lives que hemos hecho y que verdaderamente podemos poner a nuestro servicio y al de los demás. Los invito a que llevemos las manos a nuestro corazón, por supuesto respiremos de manera profunda, lenta, rítmica, pausada, disfrutando, gozando, despertando en nosotros el bufón que hay en nuestro interior y dándonos cuenta de que podemos perfectamente, a través de este ejercicio respiratorio, volver a ser conscientes del ser que somos. Ahora visualizamos cómo hasta aquí hemos conquistado el reino mineral al recuperar la transparencia, la claridad en nosotros. Hemos conquistado el reino vegetal al recuperar la devoción a la luz y a buscar salir de la oscuridad para encontrarnos con eso que aclara el camino, y por eso somos conscientes ya de que somos receptores y emisores de luz, y que en esa luz estamos portando toda la información básica y fundamental para poder vivir, insisto, con claridad, con genuina alegría. Y de esa manera también nos damos cuenta de que hemos conquistado el reino animal en nosotros, habiendo pasado por el reino mineral y vegetal, y ahora en ese reino animal conquistamos la flexibilidad, esa capacidad de movernos, pero también de asumir posiciones que nos permitan escuchar lo que la vida misma nos trae como aprendizaje y darnos cuenta de que es el momento de abandonar la rigidez en nosotros para ahora sí entrar en esto que nos ocupa hoy, que es el reino de lo humano, el reino del amor, el reino del autorreconocimiento y la autoaceptación.
Por eso visualizamos y sentimos que podemos dejar atrás el pasado que nos represente toxicidad, podemos liberar las cadenas y las ataduras que tuvimos anteriormente para empezar a entregarnos con generosidad y con libertad, para empezar a darnos cuenta de que somos lo que sentimos y por eso elegimos nosotros mismos sentir ahora mismo, en este instante, la genuina alegría derivada del amor, que nos permite a su vez experimentar sentimientos de ternura, de compasión, de comprensión amoroso. Y yo les sugiero que en este momento visualicemos ese ser con el que tenemos dificultades, que puede ser nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro gobernante. Y ese ser en este momento probablemente necesita de nuestra presencia y por eso, sin ningún tipo de cálculo, renunciando a cualquier condicionamiento, vamos a entregar a ese ser con el que probablemente no estamos vibrando y resonando una emoción pura y genuina de mucho amor, sin condiciones, de mucho amor ordenante, de mucho amor que nos permite fluir y mermar la resistencia para finalmente avanzar con la convicción total de que ese campo magnético que estamos emitiendo, estas más de 100 personas que estamos ahora aquí reunidos y los miles que van a escuchar este video y que van a poder apreciarlo, para que de esta manera podamos proyectar ese campo magnético que envuelve a ese ser y que le lleva a salir de su caos, a volver a entrar en los ordenamientos mayores, a salir de su propia oscuridad, que puede ser la nuestra también, y a darnos cuenta de que a través de este movimiento interior, y más si se trata de un grupo, porque ahí donde hay dos en mi nombre, ahí estoy yo. Y definitivamente a través de este ejercicio estamos generando posibilidades infinitas que potencian lo que somos y que nos permiten atraer aquello que realmente sea esencial en la búsqueda de nuestra misión, justamente en dirección del plan mayor, del cual somos parte fundamental. Nos reconocemos como seres perfectos y mentalmente visualizamos cómo pasamos ese espejo a nivel de nuestro corazón para decirnos: me amo, me reconozco y me acepto. Y a partir de ahora, ese corazón debe bombear en libertad, ese amor debe ser expelido sin ningún tipo de resistencia, y reconocernos como esas fuentes de amor nos va a llevar precisamente a que cuando damos amor, la vida nos devuelve como un boomerang, pero con creces esto que estamos entregando. Así que también dispongámonos generosamente a recibir el amor de todos los demás y por supuesto de nosotros mismos, y dispongámonos a que a partir de este instante todos quienes estamos conectados en esta meditación compartamos generosamente con los otros las mejores intenciones, los más bellos momentos inspiradores, las mejores palabras, los mejores pensamientos, la mejor disposición. Y volvemos a repetirnos: me amo, me reconozco, me acepto. Me amo, me reconozco, me acepto. Me amo y te amo, me reconozco y te reconozco, y me acepto y te acepto. Así es, hecho está. Respiramos profunda y lentamente. Experimentamos esa sensación de paz en nuestro interior, de ese despertar de esa conciencia. Y poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo,
de nuestro entorno, nos vamos estirando y nos vamos liberando en este instante. Y bueno, ahí nos queda pues toda esta meditación, todo esto que hemos conversado hoy. Yo espero, de verdad, se lo repito aquí con mucha fe, con mucha esperanza, que qué rico que todo esto se lo puedan compartir a muchos más, que qué rico que los inviten a nuestro canal de YouTube, Dr. Alejandro Posada Beut, y que vean más de 900 videos que hay allí montados ya en este momento, que han sido creados por ustedes, porque realmente esto partió de ustedes en el momento en que empezaba la pandemia, y por eso no tiene ningún sentido que nos lo guardemos. Si yo me guardara este conocimiento del que tengo el privilegio de haber obtenido a lo largo de tantos años, pues realmente mi labor no estaría en relación con lo que yo digo desempeñar. Así que pensemos en eso, pongámonos al orden del día y seamos responsables y conscientes de que en nosotros está la posibilidad de que muchos otros se vayan uniendo y sigamos multiplicando de manera exponencial esto que estamos viviendo para que en verdad nos volvamos a conectar al paraíso, a eso que nos prometieron y que nosotros tenemos la obligación de conservar. Una feliz noche para todos, un abrazo gigante con S y con Z, con ese calorcito humano, y nos volvemos a ver, Dios mediante, el próximo jueves. Les quiero hacer un anuncio para quienes estén interesados. El próximo lunes no tendremos live porque lunes y martes estaré dictando un seminario sobre neuroemoción, bioneuroemoción con los Titos, con Luis Carlos Barboto, allá en el Amor es Hoy. El Amor es Hoy, ustedes lo pueden buscar ahí en el Instagram, El Amor es Hoy. Quienes estén interesados, esto hace parte de un curso de formación que ellos hacen, pero digamos que esta parte que yo hago con los Titos un curso muy especial que hacemos el lunes de 6 a 10 de la noche y el martes de 6 a 10 de la noche, lo que estamos haciendo es tratando de formar personas que, aunque no hayan hecho el resto de su curso, se enteren de esto tan especial. Así que, insisto, quienes estén interesados, consulten la página del Amor es Hoy y allí les van a dar toda la información, porque voy a tener ese privilegio de compartir con quienes estén allí. Así que yo feliz de la vida y yo muy contento de que pudieran acompañarme. Y les pueden dar todos los datos, no me pregunten a mí costos ni nada de estas cosas porque no tengo ni idea, yo soy un colaborador de esto tan bello que ellos están haciendo y la verdad es que no tengo ni la menor idea de los costos, pero pueden mirarlo ahí en su portal de Instagram, El Amor es Hoy. A todos una feliz noche, un abrazote gigante, disfruten, gocen y descansen. Chao, chao.